Hablando del tema del día, compradores compulsivos, y como siempre los traemos invitados especiales que nos van a aclarar estas dudas o qué comportamientos tomamos para hacer esto. En este momento nos acompañan invitados especiales para, digamos, aclarar un poco este tema del día. Ellas son Talía Hernández, bienvenida, ella es psicopedagoga, coach familiar y monitor de Mindfulness, además de Brainer López, presidente del Colegio de Psicólogos del Distrito Capital. Bueno, estamos hablando justamente de los compradores compulsivos y quizá en algún momento puede que nosotros podamos sentirnos identificados porque las compras yo creo que son infinitas, o sea, hay personas que incluso hasta por un tema de acumular. Entonces quisiéramos saber o iniciar conociendo qué es un comprador compulsivo. Bueno, el comprador compulsivo, hay tres tipos de compradores, ¿no? Para poderlos diferenciar. Que está el compulsivo, que es el que compra, está todo el día pensando que va a comprar, cómo lo va a comprar, cuándo lo va a comprar. Llega un momento en que lo atormenta y una vez que hace la compra, empieza a sentirse culpable. Entonces se crea como un círculo vicioso, quiero comprar, no debo comprar, pero es que necesito, pero es que quiero, y entonces, bueno, lo ejecuta. El comprador racional, que quizás, bueno, es el punto medio al que todos deberíamos aspirar, que es, bueno, según mi presupuesto, puedo excederme un poquito, puedo no. Y el impulsivo, que bueno, cuando tú estás en una tienda y ves una camisa que te encantó, ¡ay, qué bella! La compraste y listo, sin remordimiento. Entonces, ese es el más feliz. Yo creo que yo soy compulsiva. Todos en algún momento hemos sido impulsivos, ¿no? Pero ya el compulsivo sí, ya tiene otra connotación, ¿cierto? Esto es una enfermedad, comprador compulsivo. Sí, realmente nosotros tenemos que circunscribirlo a lo que son las adicciones comportamentales. El comprador compulsivo lo podemos asociar igual al juego patológico, a estas personas que tienen adicción por algún comportamiento como el sexo, como el trabajo, como algún otro tipo de actividad que tenga que ejecutar frecuentemente para poder aliviar sus sensaciones de ansiedad. Y ahí es donde se transforma en un trastorno, en una enfermedad tal cual, porque tiene las mismas sensaciones, las mismas... experimenta lo mismo que puede ser una persona que consuma algún tipo de sustancia química, algún tipo de droga, alcohol, etc. Entonces, además de esto también conocemos que en redes sociales, aplicaciones, nos facilitan este tema. Por lo menos cuántas personas no tenemos en el teléfono aplicaciones ya de compra de ropa, de zapatos, de electrodomésticos, cosas para el hogar. Creo que también eso podría ayudar a una persona a comprar fácilmente, compulsivamente. Si yo estoy fastidiada, me meto a ver cosas y yo digo, ay, de pronto no lo necesito, pero lo quiero comprar. Esto también podría influenciar cuál sería el impacto en redes sociales o en las aplicaciones para las personas que tienen este trastorno, ¿se podría llamar así? Sí. Bueno, precisamente la tecnología y esta situación que estamos viviendo hoy, producto de la pandemia, que ha tenido a la gente dentro de sus casas, le da mucho más tiempo para empezar a ver, o sea, a buscar, a manipular sus equipos electrónicos y de repente, si tengo esa tendencia a ser un comprador compulsivo, que ya se transforma en una adicción comportamental, voy a estar comprando constantemente y por supuesto, si tengo presupuesto para hacerlo, un presupuesto indefinido, por supuesto voy a gastar todo el dinero que yo pueda en lo que sea. Muchas veces ni siquiera presupuesto, porque por lo menos yo la tengo adaptada a la tarjeta de crédito. A ver, hablando justamente de presupuesto, ¿se puede ser comprador compulsivo y no tener los recursos para comprar? O sea, ¿cómo choca esto emocionalmente a la persona? Porque imagínate que tengas esa necesidad de comprar, pero no tengas el dinero para hacerlo. No tienes el fondo para. Bueno, empiezas a endeudarte, pides prestado, inclusive empiezas a tener esas acumulaciones que tú mencionabas en casa, donde, bueno, no importa, yo tengo, no sé, 7 zapatos, pero si hay 3 más, pues los voy adquiriendo. Exacto. Y hay algo que ella mencionaba que es muy cierto, que es la sociedad. La sociedad de alguna manera te vende un modelo consumista en el cual el hedonismo, la búsqueda del placer por el placer, está privilegiado frente a otras cosas. Entonces, hay personas que tienen tendencias a tener estos vacíos emocionales, a tener esta autoestima muy baja y son presas fáciles, no solamente de los compradores compulsivos, sino del manejo y la manipulación que se hace de redes sociales en todos los ámbitos, que te indican que debes tener un modelo de belleza, un estándar, una tipología. Entonces, si tú no estás muy claro, es muy probable que inmediatamente te conectes con eso y empieces a generar esas conductas, y si no tienes una autoobservación respecto a tu propia conducta, pues es muy sencillo, sobre todo en tiempo, como bien decía el doctor, en tiempo de pandemia, donde prácticamente nuestra relación con estos artilugios electrónicos es bárbara, ¿no? Es extrema. Además de eso, también tenemos esa facilidad desde el teléfono, ya se puede hacer todo, compras,
nos podemos hasta endeudar, Alejandro, porque Claro, es muy ¿quién no se sencillo. endeuda viendo cosas por teléfono? Ojo, en Venezuela y en otros países, porque hay Claro. personas que viven afuera que quizá tienen la opción de tener una tarjeta de crédito y las deudas incluso te Van pueden incluidas. llegar a ahogarte. Pero ustedes hablaban, por ejemplo, de algo muy importante y podría ser incluso eso, podríamos pensar que es la raíz de este trastorno. Por ejemplo, algún vacío emocional, más allá de quizá lo que la sociedad te indique, eso podría ser parte de una inseguridad personal. Además de un perfil, ¿cuál sería el perfil psicológico de una persona que digamos, tiene este trastorno, que ya es trastorno? Es ¿Cuál es el complejo, perfil? es complejo hablar de un perfil, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de adicciones, bien sea adicciones a sustancias y en este caso una adicción comportamental, la gente va a pensar que hay un perfil específico. No hay un perfil, o sea, no hay un prototipo, ni tiene que ver con el sexo, ni tiene que ver con la condición socioeconómica, ni tiene que ver con las creencias políticas, religiosas, etc. Es una enfermedad. Y como una enfermedad se va a instaurar en ese ser humano y lo va a afectar toda su vida, va a afectar su parte interna, va a afectar su parte social, va a afectar sus relaciones, va a afectar todo. Entonces ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque precisamente lo podemos ver como algo socioculturalmente aceptado. No, bueno, es una persona que le gusta comprar mucho. El asunto es que ese le gusta comprar mucho, precisamente se va convirtiendo, cuando lo asociamos a una adicción, a temas como la dependencia y la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Que yo voy a necesitar cada vez tener unos niveles de compra mucho mayores para poder sentir a través de lo que son sistemas de recompensa cerebral que se activan precisamente en el tema de las adicciones para poder tener la misma satisfacción. O sea, me compré 10 pares de zapatos, ahora me tengo que comprar 20 pares de zapatos. Exacto. Además que esto también se fusiona con el tema de acumuladores. Sí, O sea, tengo, voy guardando. Llega un punto, por lo menos yo he visto programas en la televisión donde tratan a este tipo de personas que son acumuladores y la casa, Alejandro, es impenetrable. Sí, es No así. puedes caminar de tantas cosas que han adquirido y que simplemente las van guardando y que se apegan sentimentalmente a estas cosas. así es. Bueno, justamente sobre la mezcla de los compradores compulsivos y los acumuladores vamos a estar analizándolo, pero al regreso de esta pausa. @latisanaQB y ya venimos. Recuerden hacer sus preguntas en redes sociales. Hablábamos acerca de este trastorno compulsivo para comprar, además de también tender a ser acumuladores. ¿Cuál es la diferencia que podríamos notar en ambas? O sea, entre ser comprador compulsivo y también acumulador. Sí, bueno, el comprador compulsivo, por su misma naturaleza de que compre, y lo estamos hablando de que está como tapando un vacío, no se da cuenta de llenarse de cualquier cantidad de objetos. Ministra, hay personas Claro. que llegan bueno, incluso a delinquir Sí. para poder llenar esta necesidad. Tal cual, porque precisamente cuando lo asociamos, cuando ya estamos hablando de esa conducta patológica, ese comportamiento adictivo patológico, la persona va a tender a, como lo dices tú, buscar o hacer conductas delictivas para conseguir los recursos para ejecutar su conducta. En algunos casos, nosotros podemos hacer el símil de estas personas que consumen sustancias y empiezan tal vez a robar, empiezan a desaparecer cosas de sus hogares, empiezan precisamente a adquirir unas deudas estratosféricas para poder seguir consumiendo. En este caso, el comprador compulsivo va a necesitar recursos. Si no tienes una cantidad de recursos ilimitados, vas a tener que buscarlos. Mucha gente puede tender a la prostitución, puede tender a otro tipo, a robar, a desaparecer las otras cosas delinquir, de los sí. familiares. En general, generar una serie de consecuencias negativas para tu entorno, tanto para la persona como para su entorno, para seguir teniendo ese nivel de satisfacción, entre comillas, que le produce esa conducta. En este caso, las compras compulsivas, porque muchas veces no son cosas que necesites. Vamos a suponer, tú tienes 5 pares de zapatos y de repente la persona se compra 5 más, 10 más, o de repente tiene, vamos a suponer, papel higiénico, entonces tiene un cuarto lleno de papel higiénico cuando tú realmente vives solo. Entonces, son cosas Bueno, como eso esas. pasó en algún momento. Claro. La ansiedad, La ansiedad, como si- presión. Claro. Mira, sabes que también, o sea, hablando de que si es un trastorno, es una enfermedad, podríamos decir que tiene cura. O sea, estas personas necesitan, por supuesto, ayuda, Sí. pero esto tiene cura. Sí tiene. Además de eso, también cómo darse cuenta de qué tipo de comprador compulsivo eres. Porque me nombraron al principio del programa 3. ¿Cómo saber que la persona está en el grave?
y que se dé cuenta y que lo acepte, porque además muchas personas que tienen este trastorno Ese no es el punto aceptan, clave. no vale, pero es que yo compro cosas necesarias. No, señores. Eso es tal cual como la persona que es alcohólica y no acepta que tiene ese Exactamente. vicio y cualquier otro de los vicios. Entonces quizás es importante los seres queridos que lo rodean, que están en la inmediatez de su alcance, oye, tratar de conversar, pero yo siento que es importante que parta del deseo de la persona, que casi siempre ocurre, vuelvo y repito, cuando hay un punto de inflexión, cuando la persona pierde afectos, pierde toda una cantidad de cosas, se siente absolutamente desahuciado y entonces, por supuesto, a través de un especialista, un psicólogo y la parte cognitivo-conductual, se empieza a trabajar todos esos pensamientos que te generan esa compra. ¿Qué hay detrás? Cuando tú compras eso, ¿qué es lo que tú sientes que estás comprando? Amor, afecto, lo que quizás no tuviste de niño, empiezas a llenar un vacío y entonces, bueno, al profundizar con los especialistas, por supuesto que pero tiene que partir, ¿cierto?, del Sí, deseo tal de la cual. persona explícito de buscar Eso la es ayuda. parte de que a veces es lo más difícil, realmente tener lo que es lo que llamamos en psicología conciencia de enfermedad. Claro. Esa conciencia de enfermedad a veces es muy complicada llegarla, porque cuando no estamos interviniendo a alguien y no llegamos a ese punto, la persona puede dar vuelta 1, 2, 3 años y va a seguir anclado en el mismo punto hasta que no logre desarrollar en un proceso terapéutico eso. Preguntaba que si tiene cura, sí. Que es un proceso sencillo, no lo es. Es un proceso que requiere mucho trabajo. Desde el punto de vista de la terapia cognitivo-conductual, se han desarrollado avances muy importantes para la atención, sobre todo lo que tiene que ver con conductas adictivas, comportamientos adictivos. Esto tenemos que ir, en algunos casos, de la mano de psiquiatras. ¿Por qué? Por la parte de la farmacoterapia. O sea, todo lo que tiene que ver con ansiolíticos, con medicamentos que nos sirvan para el control de los impulsos, sobre todo Ok. lo que tiene que ver con la parte de control de los Y impulsos. para calmar un poco la ansiedad. Sí, porque además, como conducta adictiva, va a generar síndrome de abstinencia. Y eso es importante asumirlo. El síndrome de abstinencia tiene una serie de sensaciones desadaptativas, tanto para la persona como para su entorno. Y ahí, en ese punto, va a requerir, en algunos casos, de atención farmacoterapéutica. Bueno, y lo que estamos haciendo acá es muy importante, darle visibilidad a este tipo de problemas de la salud mental, enfermedades de salud mental, que atacan muchísimo a las personas y más en una época como esta, porque estamos hablando hoy de los compradores compulsivos, pero hay muchas otras adicciones que también se presentan. Esto puede ser una conducta aprendida, es decir, si tienes una madre que es compradora compulsiva, los hijos pueden aprender esta conducta y se generar allí ese trastorno en ellos. Por supuesto que hay un factor de conductas aprendidas que están latente y eso me encanta que lo traigas a colación porque ciertamente esto es un trastorno que requiere todo lo que el doctor nos ha explicado, pero también nosotros como padres o dentro de nuestro núcleo familiar también debemos evaluar qué tipo de importancia le damos a los objetos materiales que entran en nuestra casa. Ok. ¿Cuál es mi norte? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuáles son mis valores dentro de la familia? ¿Qué es el concepto de éxito? Porque también muchas personas asocian el tener, el acumular, con éxito. Y resulta que, bueno, cuando hablamos de éxito, hablamos de un éxito objetivo y un éxito subjetivo. El objetivo es el que yo quiero mostrar, que las demás personas vean que yo tengo los medios económicos para comprar, para adquirir, para viajar. Y bueno, está esa parte de exhibición, mientras que el éxito subjetivo es aquel que es muy privado, muy personal. Cuando tú logras una meta, cuando tú te propones y alcanzas un objetivo personal, no todo el mundo lo tiene por qué saber. Entonces, creo que también hay que darle una vuelta a lo que tiene que ver con los valores familiares, en aras de procurar una prevención y también de, bueno, empezar a educar a nuestros hijos en la búsqueda de lo que es esa satisfacción que no tiene por qué ser validada por el otro. Y ahí tenemos los influencers, como yo creo que esos serían los ejemplos más interesantes, ¿no? Cómo estos muchachos están tan pendientes de lo que hace el influencer, de lo que se compra, y se convierte en una moda. Bueno, Muchas veces ni siquiera influencers, o sea, son personas que tienen un estilo de vida que de pronto son hasta solamente en la vitrina y realmente no son así y muchas son personas marketing. creen o quisieran ser como estas personas. Son marketing. Es puro marketing. Ahí es cuando vamos, ay, yo quiero esos zapatos, yo quiero esto, yo quiero estar en mí, yo quiero ver esto. Entonces resulta que la cosa no es tan sencilla. Son cosas que yo creo que deberíamos evaluarnos todos en algún momento. No, desde la crianza, qué importante, Desde crianza. qué importante traer este tema a colación, el tema de la familia, de la importancia que le damos a los objetos, al valor, a los objetos materiales, cómo decirle a un hijo que lo más importante quizás es un vehículo y no quizás ser una buena persona, por ejemplo, que podría ser cuando comentamos el tema de los valores. ¿Cómo podríamos prevenir que esto suceda en la familia? ¿Cómo, o sea, más allá quizá del núcleo, cómo podríamos como personas prevenir que esto no suceda a nosotros mismos?
fortaleciendo precisamente esos valores familiares, conociéndonos, porque una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a fortalecer y a desarrollar en nuestras sociedades es la cultura terapéutica. A que la gente vaya a terapia, que no lo vea como un estigma, que no lo vea como algo negativo. Eso es muy importante. Que la gente vaya al psicólogo o al psiquiatra no Como quiere algo decir normal, como algo como normal. ir al médico, como ir a un Exactamente. control ginecológico, como ir a un control de una urología, o sea, creo que son cosas que se deben ver ya normal en un siglo XXI. Tal cual. Fíjate, en redes sociales, precisamente con todas las cosas que nosotros podemos ver en las diferentes redes sociales, nosotros vemos gente que coloca, ¿cuál de estos psicólogos te atendió a ti? Entonces ponen una correa, una pala, un cable. Entonces, lo que tú le estás diciendo a la persona es que tú aprendiste a normalizar la violencia y a callar y obviamente a minimizar tus pensamientos, tus impulsos y todo a través de la violencia. Entonces estás multiplicando ese ciclo. Y es ahí donde nosotros tenemos que cambiarlo. Nosotros tenemos que cambiarlo viendo qué cosas funcionaron mal en mí para yo poder cambiarlo en la generación que viene, en mi hijo, en mis hijos, en mis nietos. Si no, lo va a seguir perpetuando. O sea, eso va a estar eternamente con nosotros. Así es, doctor Brainer, redes sociales, por favor, para que las personas puedan seguirlo y además comunicarse con usted. Bueno, mire, por todas Instagram, Twitter, Facebook, @tudoctorbls.psicólogo. Y en el colegio, el Colegio de Psicólogos de Distrito Capital, ha sido el presidente, @psicólogos de TTO Capital en Instagram. Y ahí, bueno, tenemos contacto directo. Talía. Bueno, en Instagram @talia.coach, ahí pueden conseguir información que va justamente de la mano de la prevención en familia. Para este y cualquier otro de los trastornos, siempre la prevención en primer estadio es importante. Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a a ustedes. debatir Gracias. este tema tan importante y darle visibilidad. A veces creemos que no tiene la importancia, pero sí la tiene. Recuerden, ahí en casa, @latisanaGB son nuestras redes sociales. Por allí pueden hacer todas sus preguntas para que nuestros especialistas puedan pues sacarlo de dudas. Vamos a hacer una pausa muy, muy breve, pero ya venimos con mucho más de La Tisana. Eso que nos llevamos a la boca, eso con aquello que nos nutrimos, que los alimentamos y que muchísimas veces también en este rubro, en esta parte tan importante de nuestras vidas, podemos tender a comprar cosas que básicamente no necesitamos. Por eso es que hemos definido nuestra sección el día de hoy, o le hemos colocado como título, ahorra tiempo y dinero para hacer nuestras compras en el supermercado, donde sea básicamente que nos predispongamos a hacer las compras, básicamente. ¿Qué tiene que ver con esto? Trata, por supuesto, de que compres exactamente lo que tienes en casa. Verifica antes de salir de qué dispones. Si tú sabes más o menos en tu casa qué es lo que tienes y qué es lo que no, te puede permitir de cierta manera comprar exactamente lo que necesites, no comprar más allá de aquello que no puedes necesitar en tu casa. Si sabes inclusive organizar y sabes además predisponer qué vas a usar más adelante, qué vas a usar pasado mañana, qué vas a usar durante toda la semana, te puede permitir optimizar no solamente tus recursos, sino además el tiempo que es tan estrictamente necesario en el momento que vayas a hacer tus compras. Por otra parte, trata también de verificar los tiempos de caducidad. Prioriza el consumo de alimentos. Si tú tienes una prioridad de consumo de alimentos, puedes saber exactamente qué te corresponde y qué no. Es decir, si yo tengo dado, digamos, y sabemos exactamente qué es lo que debemos consumir primero, si debo consumir primero las proteínas, si debo consumir primero los vegetales, qué se daña, qué puede deteriorarse en un momento dado en nuestra casa, pues por supuesto también puedo tener la capacidad de elegir adecuadamente los alimentos. Por otra parte, también tener esa lista de alimentos cuando tú vayas al supermercado. Si tienes una lista de compras, te puede permitir seleccionar adecuadamente eso que vas a consumir en tu casa. Una de las recomendaciones que nosotros más hacemos a nuestros pacientes es no ir al supermercado con hambre. Trata de ir al supermercado, por supuesto, ya cuando hayas comido, cuando estés saciado, cuando te permita, de cierta manera, no ir a comprar comida sin comer. ¿Por qué? Porque vas a optar por esos alimentos que básicamente no necesitas. Vas a optar por esos alimentos que probablemente te provocaron en el momento para saciar el apetito de ese instante. Y no es en ese instante lo que tú necesitas comer. Ahí solamente vas a hacer la compra para permitirte llevarla a casa. Por otra parte, también es cuando tienes una lista de compras, tú puedes tener, digamos, un orden estructural de lo que estás haciendo. Si no tienes un orden y no tienes una lista, así como
vas al supermercado, quizás con el estómago vacío, también te puede dar efecto a que tiendas a comprar cosas que no necesitas. Si tienes una lista, te apegas a ella, creas una regla, creas una estructura, y el crear una estructura te puede permitir tener orden para no tener, evidentemente, todo este desorden. Si yo tengo además, y yo he creado en mi casa, he creado menúes, he creado recetas, y yo me apego básicamente a eso, yo voy a tener la capacidad de poder estructurar en razón de lo que tengo ordenado. Si no tengo ordenado, si no me apego a una estructura, si no me apego a un plan de alimentación, si no me apego a un menú, pues por supuesto, yendo de un lado a otro, y eso se me agote el tiempo de espera o el tiempo que tengo predestinado de acuerdo a mi estructura social para ese momento, de lo que voy a destinar para yo hacer las compras. Por otra parte, comprar alimentos en granel. Hay algunos pasillos que tienen alimentos que no son envasados, que no son empaquetados, y normalmente son más económicos, pero que te ofrecen un excelente beneficio nutricional. Cuando hablo de excelente beneficio nutricional, hablo, por ejemplo, de las leguminosas, de los granos, que algunos cereales están en algunos pasillos, repito, que no están empaquetados, que son ligeramente más económicos, pero que te apoyan y también te brindan un excelente aporte nutricional. Entonces, puedes evidentemente optar por ellos. Esos alimentos que no son perecederos, tratar de tener en un momento dado esos alimentos que te puede permitir, de cierta manera, que no se venzan en el tiempo, no solamente presupuestarios, sino por supuesto que lo que comamos nos llene de nutrición, nos llene de salud, para que por supuesto nos brinde la vitalidad. Recordemos que la comida es el combustible esencial de nuestro organismo. Lo que nos llevamos a la boca es eso que nos va a poder permitir estar estable y por supuesto con bienestar. Trata por supuesto de no comprar aquello que necesites, que no necesites, y trata de usar tus recursos, tanto tu tiempo como tu dinero, exactamente para aquello que te es eficiente o te es efectivo. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, @DomingoPorras en Instagram y Twitter, @LaTizanaGB en todas las plataformas, y por allí nos vamos a mantener en comunicación y en contacto para seguir compartiendo información de interés nutricional que te sea de provecho. Feliz y bendecido día y nos vemos en otra oportunidad.